¿Puede Europa realmente sustituir a Estados Unidos como el aliado fundamental de Ucrania? ¿O estamos al borde de un quiebre total en el apoyo occidental? La guerra en Ucrania sigue sin tregua, pero las batallas decisivas no solo se libran en el frente, se deciden en despachos, donde cada decisión podría transformar el destino de Europa y del mundo. Volodymyr Zelensky ha sido tajante. No aceptará la pérdida de territorio, enfrentándose a la dura presión de Washington. Estados Unidos exige ahora que Ucrania abandone el Donbass, renuncie a su ingreso en la OTAN y acepte propuestas consideradas inaceptables para Kiev. Este tipo de presiones recuerda a situaciones históricas como la crisis de los Sudetes en 1938, cuando las potencias europeas obligaron a Checoslovaquia a ceder territorio a cambio de una paz ilusoria. Aquella decisión, tomada a espaldas del país afectado, no solo no evitó la guerra, sino que debilitó aún más la confianza internacional en las alianzas. Ante el giro estadounidense, Europa y Ucrania buscan desesperadamente alternativas. La ayuda financiera de Washington ha caído en picada, poniendo en jaque la resistencia ucraniana a largo plazo. Al mismo tiempo, surgen tensiones abiertas entre líderes occidentales, dejando al descubierto fracturas profundas en la alianza. La situación recuerda a la retirada estadounidense de Vietnam en 1973, cuando el apoyo internacional se fue desvaneciendo y el país quedó a merced de sus adversarios. El resultado fue una caída estrepitosa que marcó a una generación entera y redibujó el equilibrio de poder en Asia. En juego está mucho más que el futuro de Ucrania. Se decide la estabilidad europea, la seguridad global y la autoridad de los grandes líderes. Una sola decisión equivocada podría aislar a Ucrania, abrir paso al avance de Rusia y desencadenar un nuevo orden mundial fuera de control. ¿Cómo hemos llegado a este punto crítico? Nadie tiene garantizada la salida de esta crisis, y cada movimiento cuenta. Para entender el laberinto actual, primero hay que desentrañar las demandas y temores de cada actor. Solo así se explica el choque de intereses que mantiene el conflicto al borde del abismo. Nunca antes las apuestas han sido tan extremas. ¿Quién realmente tiene el poder de decidir el destino de Ucrania? En los últimos meses, la presión internacional sobre Kiev ha llegado a su punto máximo. La solidaridad de antaño se transforma en condiciones casi imposibles. Washington, con Donald Trump al frente, lanza un ultimátum. Solo habrá paz si Ucrania entrega territorios a Rusia y renuncia para siempre a la OTAN. Un ejemplo concreto de esta presión es la carta enviada por senadores estadounidenses a la administración ucraniana, advirtiendo que el flujo de armas se reducirá drásticamente si Kiev no muestra flexibilidad en la mesa de negociación. Este tipo de correspondencia oficial ha circulado en otros conflictos, como en la intervención de la OTAN en Kosovo, donde la diplomacia de presión fue clave para forzar un acuerdo. Europa intenta articular una respuesta, pero la unidad se desmorona. Alemania, Francia y el Reino Unido discuten en cumbres discretas, sin lograr acuerdos claros. La incertidumbre se propaga de Bruselas a cada capital europea, y la fragmentación frena cualquier estrategia común. Zelensky, acorralado, recorre Londres, París y Berlín para evitar el aislamiento. Sin embargo, ni él ni los líderes europeos como Macron o Starmer logran ofrecer respuestas firmes ante las preguntas urgentes de la prensa. ¿Aceptará Ucrania la hoja de ruta de Trump? ¿Existe siquiera margen real para negociar? ¿O la nación será forzada a ceder bajo la amenaza de perder el apoyo occidental? En Berlín, la Cancillería alemana toma distancia del plan estadounidense. Apoya a Ucrania, pero rechaza frontalmente la entrega de territorios y la renuncia a la OTAN. El choque de intereses entre Washington y Europa se vuelve imposible de ocultar. Hoy, la soberanía de Ucrania y la unidad europea cuelgan de un hilo. Decisiones selladas en despachos oscuros pueden definir la seguridad de todo el continente y el equilibrio global, mientras miles de millones de euros, el futuro de la OTAN y la credibilidad occidental están al filo del abismo. Pero, ¿qué sucede en los pasillos de Moscú mientras Occidente debate? Las próximas horas podrían inclinar la balanza, con consecuencias imprevisibles para todos.
Cuando todos exigen decisiones, pero nadie se atreve a tomarlas, Kiev queda atrapada en un callejón sin salida. La presión sobre el presidente Zelensky crece cada día. Desde Washington, Donald Trump y la administración estadounidense anuncian el recorte de ayuda financiera y critican abiertamente su gestión. El golpe más duro: acusan al gobierno ucraniano de corrupción, usando estos señalamientos para justificar la reducción del apoyo militar. Europa intenta llenar el vacío. Alemania, Francia y Reino Unido prometen respaldo, pero la realidad es implacable. Sus economías están al límite y los desacuerdos internos paralizan cualquier avance significativo. Sin un frente unido, las promesas se diluyen. El reloj corre en contra de Kiev. Las fuerzas ucranianas ceden terreno poco a poco, y los cálculos son sombríos. Si la guerra se extiende durante 5 años, Ucrania necesitará entre 500.000 y 850.000 millones de euros. Eso significa gastar cada año más de 200.000 millones, una cifra imposible incluso para Europa. Para ilustrar esa magnitud, basta recordar que el presupuesto anual de defensa de Alemania ronda los 60.000 millones de euros, y el de Francia no supera los 50.000 millones. Ni sumando los recursos de los principales países europeos se puede igualar el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos en los primeros años del conflicto. La presión mediática se vuelve insoportable. Zelensky enfrenta preguntas incómodas. ¿Cederá territorio? ¿Aceptará los términos de Trump? ¿Confía en sus aliados? Sin respuestas claras, busca desesperadamente apoyo internacional, pero cada puerta se cierra con más fuerza. El dilema es brutal. Sin financiación ni aliados sólidos, Ucrania corre el riesgo de una derrota estratégica. Para el mundo, sería un fracaso histórico, con consecuencias incalculables para la seguridad global. Pero mientras el panorama internacional se oscurece, Moscú observa cada movimiento con fría determinación. Putin ve en la debilidad de Occidente una oportunidad única para imponer sus condiciones. ¿Estamos ante el principio del fin para Ucrania? ¿O solo empieza una etapa más peligrosa? La tensión escala en los pasillos de Bruselas y Kiev, donde el conflicto muta y la respuesta de Occidente se debilita visiblemente. En Europa, crece la presión para expropiar los activos rusos congelados. Sin embargo, el temor a represalias legales y económicas de Moscú paraliza a muchos. Juristas advierten que esta medida podría detonar demandas internacionales y erosionar la confianza en el sistema financiero europeo. Para entender mejor el riesgo, pensemos en la crisis de Irán en 1979, cuando la expropiación de activos iraníes en Estados Unidos desató represalias económicas y una larga batalla judicial que aún hoy tiene consecuencias. El temor a una reacción similar de Rusia, con su capacidad de ciberataque y represalias comerciales, angustia a los ministros de Economía europeos. Pese a los discursos de unidad, el plan europeo para Ucrania tropieza con divisiones profundas. Países clave temen quedar aislados o pagar un precio económico demasiado alto. Además, el respaldo militar prometido tiene fecha de expiración. Sin el apoyo sostenido de Estados Unidos, expertos estiman que Ucrania requeriría cada año cientos de miles de millones de euros solo para resistir, una carga insostenible para la mayoría de los gobiernos europeos a largo plazo. A la vez, el caso Kolomoisky sacude a la élite de Kiev. La detención del influyente oligarca ha destapado el temor a revelaciones explosivas sobre corrupción interna, generando paranoia y desconfianza dentro del círculo de Zelensky y la administración pública. Mientras tanto, la desconfianza entre los principales líderes occidentales se profundiza. Francia y Alemania critican la presión de Washington para forzar concesiones territoriales, pero temen que cualquier fisura debilite la posición de Occidente ante Rusia. En Londres y París, crece el miedo a que Estados Unidos decida abandonar a Kiev por completo. El riesgo de una expansión del conflicto es cada vez más palpable. Reino Unido y Finlandia han movilizado recursos militares y refuerzan su presencia en el Atlántico Norte frente a la amenaza rusa. Se multiplican los ejercicios conjuntos y los despliegues estratégicos, mientras rumores de posibles incidentes navales o ciberataques mantienen en vilo a toda la región.
En el estrecho de Dinamarca, submarinos nucleares británicos y noruegos llevan a cabo maniobras de disuasión, recordando a la Guerra Fría, cuando cada movimiento en el Ártico podía desencadenar una crisis internacional. Los ejercicios navales actuales, con la participación de aliados de la OTAN, buscan enviar un mensaje claro a Moscú, pero también exponen lo frágil de la situación. Lo que está en juego es gigantesco. Una escalada podría desestabilizar Europa, sacudir la economía global y detonar crisis políticas en varios países. Los líderes lo saben, pero las divisiones y el cansancio erosionan la capacidad de reacción colectiva. En este escenario incierto, cada decisión se convierte en un posible punto de inflexión. La pregunta ahora es, ¿quién dará el próximo paso y con qué consecuencias? ¿Qué revela el juego de poder en Ucrania sobre las verdaderas reglas que rigen el mundo? La historia reciente deja claro el peligro de depender únicamente de una potencia. Ucrania, al ver cómo se enfría el apoyo estadounidense y Europa muestra fatiga, evidencia lo vital que es diversificar alianzas. Cuando los respaldos tambalean, un país queda aislado y obligado a aceptar concesiones dolorosas. Un ejemplo similar lo vivió Georgia en 2008, cuando tras el ataque ruso, el apoyo occidental fue más simbólico que efectivo. La falta de garantías reales dejó a Tiflis sin opciones, y gran parte de su territorio quedó bajo control extranjero. La corrupción interna es letal en momentos de crisis internacional. Los escándalos en la élite ucraniana y entre aliados erosionan la credibilidad y la capacidad de negociación. Sin confianza, los socios vacilan, los recursos se agotan y las oportunidades de acuerdo se evaporan. Para ponerlo en perspectiva, basta recordar el caso de Afganistán. La corrupción rampante dentro del gobierno afgano fue uno de los principales motivos por los que la comunidad internacional perdió la fe en una solución sostenible, acelerando la retirada y el colapso del país en 2021. Las promesas públicas suenan grandiosas, pero en situaciones críticas, los intereses nacionales siempre prevalecen. Europa y Estados Unidos han hecho declaraciones solemnes, pero llegado el momento, cada uno protege lo suyo. Bajo presión, las alianzas se debilitan y las garantías verbales rara vez se traducen en acciones firmes. La opinión pública y los medios son armas decisivas en la negociación. Imágenes, titulares e historias impactan la voluntad de los gobiernos para mantener o cambiar su postura. Los líderes no solo luchan en despachos cerrados, también pelean por el relato ante sus ciudadanos y el mundo. En la guerra de Bosnia en los años 90, la presión mediática internacional fue un factor clave para que la OTAN finalmente interviniera. Sin embargo, la opinión pública puede ser voluble y cambiar de rumbo rápidamente, como se vio en la retirada de Irak y Afganistán cuando el apoyo popular desapareció. ¿Qué pueden aprender otros países bajo presión internacional o en conflicto? Nadie está a salvo de una crisis. Confiar ciegamente en promesas externas, descuidar la transparencia o subestimar el poder de la información puede salir muy caro. Ucrania advierte: sin preparación y visión estratégica, se arriesga la soberanía, la estabilidad y el futuro. Para evitar errores fatales, los gobiernos bajo presión pueden adoptar varias medidas: fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la transparencia en el uso de la ayuda internacional, diversificar alianzas diplomáticas y militares, y educar a la ciudadanía sobre los riesgos de la desinformación. Además, invertir en ciberseguridad y resiliencia social puede marcar la diferencia cuando la presión externa se intensifica. Ignorar estas lecciones puede condenar a cualquier nación a repetir errores fatales. Europa tiembla. La confianza en la OTAN se resquebraja, y el destino de miles de millones de euros en ayuda pende de un hilo. Las decisiones de hoy marcarán a Ucrania y a toda una generación de países y líderes. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico? Para entender las grietas en las alianzas y el riesgo de escalada, primero hay que ver las fuerzas y decisiones que trajeron a Ucrania al centro del tablero mundial. El futuro sigue sin estar escrito. Hoy, tu comprensión y tu voz son más valiosas que nunca. La guerra en Ucrania no es un conflicto lejano ni una simple noticia.
Es una batalla que puede decidir el destino de Europa, la seguridad global y las reglas del siglo. Miles de millones de euros, acuerdos internacionales y la confianza en los líderes están en juego. La desinformación circula sin freno, y dejarse llevar por titulares superficiales puede hacerte perder el control sobre decisiones que impactarán tu vida. Mientras Estados Unidos, Europa, Rusia y Ucrania se enfrentan con propuestas opuestas, la ayuda financiera vacila y las alianzas internacionales crujen. El riesgo de escalada aumenta cada día, y el futuro de organizaciones como la OTAN pende de un hilo. Ignorar esto no lo hace desaparecer, solo te expone a sorpresas peligrosas. Ahora, más que nunca, es urgente informarse y cuestionar. No basta con mirar desde lejos. Hay que entender por qué las grandes potencias presionan, qué intereses se ocultan y cómo cada decisión puede empujar la historia hacia la paz o hacia el conflicto. Si la pasividad se impone, otros decidirán tu futuro en tu lugar. Como ciudadano informado, hay pasos concretos que puedes seguir. Leer medios confiables y de distintas tendencias, comparar fuentes internacionales, participar en debates públicos, exigir transparencia a tus representantes y permanecer alerta ante campañas de desinformación. Las redes sociales pueden ser un campo de batalla para la opinión pública, pero también una herramienta para organizarse y reclamar respuestas claras. Te invito a no ser solo espectador. Lee, compara fuentes, mantente alerta ante la propaganda y exige claridad de tus dirigentes. Así podrás tomar postura y prepararte para los cambios que se avecinan. Tu interés cuenta. No dejes que la desinformación o la apatía te dejen fuera de este punto de inflexión. Todos tenemos un papel, aunque sea el de exigir transparencia y responsabilidad. Esta crisis, como tantas otras a lo largo de la historia, nos muestra que ni la paz ni la seguridad son eternas ni gratuitas. Europa tiene ante sí el reto de demostrar si puede asumir el liderazgo y proteger los valores que dice defender. Ucrania, mientras tanto, resiste en solitario, pero con la esperanza de que el mundo no le dé la espalda. Con cada decisión, los líderes europeos y estadounidenses dibujan el mapa del siglo venidero. La pregunta sigue abierta. ¿Serán capaces de evitar una tragedia mayor o repetirán los errores que ya costaron caro en el pasado? La respuesta, como siempre, dependerá no solo de los grandes poderes, sino también de la vigilancia y el compromiso de millones de ciudadanos. El desenlace aún está por escribirse. La historia espera, pero no perdona a quienes miran hacia otro lado.